Obras menores. Obras menores. Discusiones desveladas sobre grandes escritores y escritoras. A través de textos no considerados como obras centrales. Observaciones. Posicionamientos desveladas sobre grandes escritores y escritoras. A través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas, observaciones, posicionamientos sobre pequeñas obras maestras. Voces ensombrecidas. Rarezas olvidadas. Para lectoras y lectores tenaces. Textos náufragos. Textos del gran rechazo al tiempo. Palabras perdidas en islas lejanas de la historia. Historias de islas lejanas perdidas en las palabras. Palabras escritas que saben leernos. Lecturas a la espera. Lecturas a la espera. Buenos días, buenas siestas, buenas noches o cuando sea que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo programa de Obras Menores. En esta ocasión estamos con Nico acá presente. ¿Cómo estás, Nico? Hola, buenas noches, porque hoy seguramente, aunque esté de día, va a ser de noche. Pero creo que hay estrellas. Sí, creo que hay estrellas, o por lo menos así creemos. Es una edición muy nocturna. Con Nico estamos exactamente a las casi 2 de la mañana. Así que bueno, como dice, si nos escuchan de día, algo de noche habrá. Y no solo en esta presencialidad del cual compartimos esta conversación, sino también desde el autor que nos vamos a enfrentar un poco, que es un autor de la noche, que es el gran Rosamel del Valle, poeta chileno, cuyo nombre original, su nombre real es Moisés Filadelfio Gutiérrez Gutiérrez. ¡Wow! Está bueno su nombre original, ¿o no? No. Bueno, yo le ponía un poco de onda. ¿Qué nombre es tan bueno? Es muy raro, muy raro. Bueno, pero Rosamel del Valle es increíble. Increíble. Bueno, hay una historia bastante banal sí, con respecto a su, ¿qué sería? Seudónimo. Su seudónimo, que está basado en un amor de infancia, de adolescencia, que se llamaba Rosa Amelia del Valle. Así que muy inteligentemente puso Rosamel del Valle. Todo un homenaje. Seguro debe despertar grandes celos. En toda su vida, con sus otros amores. Bueno, Rosamel del Valle, poeta chileno, que nació en Curacaví en 1901 y fallece en Santiago de Chile en 1965. Fue parte de lo que se considera las vanguardias de la primera mitad del siglo XX en particular, y fue contemporáneo, como para que entremos un poco en el contexto de Vicente Huidobro, de Pablo Neruda, de Pablo de Roca y de Humberto Díaz Casanueva, que vamos a hablar seguramente bastante. Lo vamos a mencionar un poco a él porque fue, además de otro poeta importante que nos interesa mucho lo que hace, también él fue como el gran amigo, el compañero de hasta sus últimos días, el que sobrevivió y el que homenajeó mucho la obra de Rosamel. Así que, bueno, ¿con qué problemática nos aparece cuando nos surge el nombre de Rosamel del Valle? Para empezar, a nosotros como argentinos nos aparece un enigma para algunos y la nada misma o el desconocimiento total para muchísimas personas en este país, y lo cual a nosotros con Nico nos parece un fenómeno muy particular que queremos un poco tal vez tratar de entender o desentramar. No sé qué pensás, Nico, de este no conocimiento de la obra, ni siquiera del nombre, casi no resuena ni de oídas. Sí, lamentablemente, o también da la oportunidad para un salto, y ese salto también puede ser personal, pero así en términos
en términos morales. Es increíble que, siendo un poeta, no es un contemporáneo, sí contemporáneo en el sentido... sí, en sentido estético. Sentido estético, exactamente, o teórico. Pero bueno, no está vivo y es de un país, casi nuestro país, básicamente. Yo no hago mucha diferencia entre Argentina y Chile, excepto en cuestiones pragmáticas. Entonces, es increíble que no nos llegue, no importa, más allá de lo editorial, entre la comunidad escritora-lectora, que me parece que debe haber una transversalidad ahí, y que, primero, contar particularmente cómo lo conocimos nosotros, o sea, básicamente de fan o de seguidores estúpidos y embelesados y un poco críticos. Yo lo conocí siguiendo la estela de Bolaño, que a mí que es un grandísimo, pero un criticadísimo por mí también. Creo que hay un programa ahí en su escritura que me molesta y lo ensalza a la vez. Y bueno, en una entrevista de este programa Belleza de Pensar, bueno, vamos a nombrar también algunos amigos a la distancia que hablan de él. Yo lo escuché nombrar en ese programa y nombrar al pasado como diciendo, bueno, ¿viste cómo se nombran a los grandes? Que no tenés que hablar demasiado, porque bueno, como Borges con nosotros. Sí. Ya está, o sea, de por sí solo la bruma te abruma. Bien, sí. Yo creo, no recuerdo en particular si fue por Bolaño, que para mí también fue un gran mentor de lecturas. Tal vez, más que nada, por otras lecturas de poetas chilenos medios que me costaron un montón llegar a ellos, en particular con mi obsesión, investigación y búsqueda insomne de la obra de Enrique Lin, que también fue otro poeta muy poco leído acá en Argentina. Ahora por suerte sí, por suerte lo están editando más y etcétera. Y bueno, sí, también el nombre me parecía muy como de oídas y para nosotros, no solo Nico y yo, sino como toda la comunidad de lectores que no sabemos dormir, cuando nos aparece un nombre que no conocemos, muchas veces nos llama, ¿no? Nos lleva a buscarlo. Sí, bueno, yo últimamente estoy durmiendo bastante, tirando demasiado. Bueno, te vas a perder de muchos poetas chilenos desconocidos. Así es. Sí, hay mucho cuestionamiento de todas maneras, también sobre su estilística, también sí, lo que nos llega, que es intrusiando y mirando por el ojo de la cerradura, seguro. También yo estoy bastante en contra de muchos calificativos y epítetos que le han puesto, como que es el Orfeo del Pacífico, etcétera. Yo no veo orfismo en él para nada. Y también Vanguardia es una gran incógnita, sí, porque rompe las formas. Supongamos que rompe las formas, pero las rompe desde un lugar muy solitario. Vos me dirás cuáles fueron sus codeos con otros poetas. Yo creo que estuvo muy al margen, fue bastante solitario. Los escritores solitarios son los que a mí más me atraen. De hecho, bueno, voy a recordar algunos solitarios que son recuperados. Y me estalla la duda esa, y eso es lo que más me gusta de sus epítetos. Por ejemplo, del orfismo. El orfismo generalmente es como elitista, es originalmente en la teoría griega es como apolíneo, solar. Y que no recordémoslo, los orfistas ven el cuerpo como una cárcel. La gran Andrés Caicedo, que es un buen ejercicio de todas maneras, el decir mi cuerpo es una cárcel, ok, está bien, pero bueno, da preeminencia a la mente esto, pero en una etapa que va y viene, así como corriente alterna, como dice el señor Octavio Paz, es muy productivo. Pero bueno, su estilo, esto lo dejamos abierto, de todas maneras no vamos a profundizar. Hay que leerlo y no es un rescate, sino es la gran incógnita. ¿Cómo puede ser? Porque en Chile tiene mucha presencia. Sí. En Chile, y claro, y estamos hablando de, como dijiste anteriormente, la cultura chilena es una cultura muy cercana, no solo geográficamente, también por escritores comunes, ¿no? Escritores que dialogaron entre sí. Pero bueno, este caso es un enigma para nosotros. Una de las, tal vez como de las posibilidades para que no sea muy conocido acá en estas tierras, es que justamente lo que dijiste de que en su vida él no hizo
carrera literaria. Eso fue muy importante en su biografía. Él no tomó ese trabajo, ¿no? Esa violencia que demanda las cosas en la vida, que para existir hay que trabajar para existir, el oficio de vivir. Y Rosamel claramente tuvo solamente una acción, que fue escribir, y escribir pero muy bien, pero todo lo demás le corrió mucho por el costado, y la verdad que fue también una decisión, que cuando leemos un poco las biografías se nota que no es un tema importante para él, y vuelvo a insistir que él fue contemporáneo de estos poetas que vivían para su carrera literaria, además de escribir muy bien, como Vicente Huidobro, que es casi como lo contrario, ¿no? A nivel humano, o sea, a nivel personaje, más que humano. Así que ahí tenemos un punto importante. También la experiencia vital de Rosamel del Valle, creo yo, a través de las lecturas que hemos tenido, que son varias, que ahora las vamos a mencionar y nos vamos a detener un poquito, es que él vivía bastante, al menos en lo que escribía, como reflejaba cierta dificultad en el existir en la tierra. Yo tengo marcado un fragmento de una frase de una de las cartas que dice: ¿hasta qué límite se puede ser un escritor o un hombre desesperado? Me gusta, ¿no? Esa como diferencia casi tangencial. Y creo que él elige más ese lado del hombre desesperado, tal vez. Si bien su biografía no fue a nivel de un cliché de poeta maldito ni nada, es todo lo contrario, ¿no? Es como una persona que, si nosotros vemos las fotos de él, que están en todos los libros, no sé por qué, pero todos los libros deciden poner fotos de él. Sí. Y se lo ve un caballero, ¿no? Como podría ser más abogado, un hombre de derecha, de derechos, que un poeta a lo Jorge Tellier, un poeta más perdido. Bueno, sí, eso es muy rescatable. La verdad, está bueno hablar de esto. Es como un prolijo, ¿no? Un prolijo, sí, en el vivir. Y hay como el equilibrio. Está mal hablar de esto, pero desde la distancia podemos hablar de un equilibrio. Y plantea la pregunta, la deja ahí. Sobre todo, bueno, eso es lo bueno de la poesía, que está la pregunta presente, la pregunta de preguntas hacia preguntas, que deja entrever la libertad como un fondo que se puede tocar, pero una vez que si lo alcanzás, lo matás. Entonces, sí se ve la desesperación en el sentido kierkegaardiano, que es como una etapa, pero recordemos, la etapa de la desesperación, bien entendida, es... es más, si vos lees los textos de Kierkegaard, no podés pespuntear ahí. Va avanzando. Bueno, es como él deja la pregunta abierta de existir, por qué, para qué, y sobre todo cómo, sin sufrirla, o sufriéndola lo suficiente, como aprovechando esa sombra, ¿no? Lo importante es ponerlo en contexto con la época, porque el desesperado en ese tiempo, aparte, o sea, teóricamente es el texto con la imagen, guerreando ahí, ¿entendés? Entonces, bueno, el poeta ya está perdiendo su lugar. Era muy seductor el hecho de caer en el desesperado, ¿no? Llevarlo al extremo como Artaud, o simplemente jugar con eso, o venderte como un maldito. Y él no lo hizo. Bueno. Y toda su prosapia anterior, la del medio y la futura, está en vender la desesperación. Para quienes nos escuchan, que a no ser que sean chilenos, probablemente todavía no hayan leído nada, vamos a empezar a compartir algunos fragmentos. En este caso voy a abrir la primera página de un grandísimo libro que yo admiro un montón, que se llama Las llaves invisibles, libro de cuentos del poeta. Ya vamos a ir a la poesía. Pero bueno, acá ya hablaremos que las marcaciones, las diferencias entre géneros son muy nebulosas. El primer cuento se llama Anna Lenkin o La llave de la noche. Voy a leer el primer fragmento.
Se detuvo a respirar profundamente. Al fin veía otra vez aquella casa perdida en el bosque y tan hacia atrás, y tan semejante a una lámpara entre los árboles del anochecer. Miró hacia atrás y le pareció que cerca de allí la aldea empezaba a replegarse en sí misma al tenue contacto de la sombra. 2 años antes se había detenido en aquel mismo sitio y mirando también hacia atrás, hacia las pequeñas manchas ardientes, donde algunos seres apenas sí saben qué cosa es la vida a su alrededor. Casas hechizadas junto al camino por donde todos pasan, pero en el que nadie se detiene, debido tal vez a la proximidad del extraño bosque que lo circunda, y cuyo cántico secretamente rumoroso invita al viajero, más que a detenerse, a pasar de largo, sin conocer de cerca el encanto turbador que lo agita. Increíble. Ya con este primer fragmento podemos ver algo que de tantas lecturas que hemos tenido también de los pensadores, de los prologuistas, de los estudiosos de su obra. Hay muchas corrientes estéticas que le adjudican. Yo estoy de acuerdo por varias razones con una que es un neorromántico. Y acá claramente se ven, ¿no?, como los tópicos, ¿no?, típicos del romanticismo, por ejemplo el bosque como un fenómeno existencial, y un fenómeno ordenador e hipnótico. Hay otras corrientes estéticas, pero también me sustento de por qué es un neorromántico, porque en varios de sus libros, inclusive en particular otro texto bellísimo que recomiendo un montón, que se llama Elina Aroma Terrestre, que es una especie rarísima de novela en el cual cada capítulo está escrito con distintos géneros, como puede ser como el epistolar, como el dramático, como por momentos policial, el onírico. En ese texto, en Elina Aroma Terrestre, él en muchas partes directamente incluye en el texto citas de autores. Y la mayoría de estos autores que por algo incluye son autores románticos. En particular los autores románticos alemanes, como Hoffmann, como Novalis, y también como Heinrich von Kleist. Y eso para mí me da como el apoyo para así saber leer y como tener como ciertas evidencias que él hace evidentes de esa lectura del romanticismo, ¿no? Obviamente con otra estética un poco más renovada, no tan tradicional. Es como un fiel proseguidor del romanticismo, ¿no? Sí. Bueno, el acercamiento íntimo, casi que lo podemos meter todo como romántico. A mí lo que me gusta resaltar es, bueno, en su contexto, el surrealismo estaba a flor de piel, estaba en plena eclosión, pudo juntarse con esos textos. Sin embargo, bueno, como un rebelde se fue a los orígenes, claro, a los orígenes, y no cayó en la tentación de, si bien se ve un poco el enlace entre imágenes que es a la surrealista, simplemente fue una lectura que se le hizo cuerpo, pero hay una búsqueda más literal y tranquila, solitaria en el transcurrir de sus días. Sí. No cayó en la locura, siguió trabajando, se aferró, digamos, al vaivén del espacio, viajó por Nueva York, que eso lo hizo ver otras cosas, de ninguna manera materialistamente en el sentido de Madonna. Eso seguramente lo alimentó más. Y aparentemente tuvo una vida así muy monógama, sin desapegarse de lo cotidiano, sin ser un anti, pero no un pro. Bueno, estoy metiéndome en cuestiones políticas, pero para que se vea el contexto de toda esta lectura y esta escritura, no estamos citando nada sobre el escrito de sus poemas, pero me gustaría... llegaríamos. Yo tengo un libro de sus viajes, de su estadía en Nueva York, bueno, que escribía crónicas en un
¿cómo se llama? Tal vez como en todas partes. Tal vez como en todas partes. Sí, son todas de la editorial La Pollera, es una editorial bastante completa. Sí. Tiene buenos títulos, la verdad. Sí, todos los textos de La Pollera Editorial son los que tenemos ahora en la mano, excepto por uno, que ya hablaremos, que es la visión comunicable, que lo editó la editorial Diego Portales. El resto que estamos mencionando son varios, y la verdad que estamos muy agradecidos. Nos contactamos un poco con la editorial para mencionarles la intención de este podcast en homenaje. Y nada, agradecemos la labor. De hecho, nosotros como argentinos podemos leer la obra de Rosamel gracias a esta editorial. Bien, una muestra de una convivencia con la tragedia de la vida en el sentido de sentidos. Se ve, acá hay una descripción en un artículo que escribió para el diario La Nación de Chile en ese tiempo, 1948. Él había leído un poco de surrealismo, lo entendía bastante bien, lo sentía, era un sentidor bastante complejo. Bueno, acá describe, por ejemplo, la vida en Nueva York, que uno diría, en esa época de vanguardias, de mucho anti, de mucho pro, cómo él transcurre y convive viendo todo como una fatalidad feliz, tipo un amor fati, que ya sabemos de quién es o de quién se conoce. Miren esta descripción, es increíble. Se vive en plena imitación, se vive a través del cine, por ejemplo, se vive a toda velocidad, en casa de acero, entre objetos plásticos. Un poeta planta su libro de poemas en un jardín. Una joven moderna lo corta como cortar una orquídea. Un automóvil es un poema. Cine, whisky, tiendas, deportes, pero poesía, discos y desnudos descendiendo las escaleras. Estaba basado en un cuadro de Duchamp. Una soberbia sinfonía de imágenes y colores. Naturalmente, cada sueño tiene un comprador distinto. La poesía que tiene y las asociaciones de un artículo para un diario. Eso es increíble. Eso no es un poema. Sí, si hay algo que se lo caracteriza es ese componente poético en cualquier género que se embargue. Voy a leer otro fragmento de Las llaves invisibles, como para seguir capturando un poco el tono de él. El misterio iba haciéndose más vasto e inexplicable. A veces ese ir y venir, ese clima absorto y tan poco transparente, indicaban con claridad la lucha feroz, aunque silenciosa, de dos sentimientos, el choque de dos fuerzas profundas, donde una voluntad y un fantasma se abrían paso a duras penas en la oscuridad. El choque donde una voluntad y un fantasma se abrían paso a duras penas en la oscuridad. Ese nivel de conciencia, ¿no? Un romanticismo, terrible, pero relajado, lo absorbió bien. O sea, tuvo el cuerpo suficiente para no escandalizarse ni escandalizar. Eso en la época es muy valeroso. Hoy en día es muy actual eso. Es muy actual, sí. Lo que pasa que, al menos a mí me pasa como lector con la obra de Rosamel, que yo le encuentro mucho contenido, ¿no? Como mucha urgencia a todas estas imágenes que él propone. Y lo que veo un poco de la literatura más contemporánea, así literalmente, epocalmente, es que han tomado ciertas insignias estéticas y las llevan casi como a un juego de niños, por así decirlo. Como que lo toman como que esos son los malabares que hacer, y pocas veces veo como alguien que esté diciendo una verdad o intentándolo. Entonces, me parece que coinciden en ciertas estéticas. Uno puede descubrir que ciertas hojas de Rosamel, no sé, tal vez como que las imita o le llegan ciertas resonancias, no sé, a Samantha Schweblin o autoras o autores que inclusive son muy buenos, pero hay algo de cierta esencia que es muy difícil de explicar, pero que se nota, ¿no? Como los grandes fenómenos, son inexplicables pero sentidos, aparecen sin dejarles la celda de las palabras. Así que
Con Rosamel nosotros recomendamos, por eso estamos haciendo este programa, que lean cualquier cosa. Para mí es una pregunta que siempre me gustó hacer al final, con qué arrancar. Para mí, en mi opinión, no sé si Nico disiente, pero para mí hay que leer cualquier cosa. Si quieren ir al hueso, mejor ir a sus libros de poesía, que son muchos. No son tantos. Bueno, no son tantos, pero no son pocos tampoco. No son pocos, lo que sí son densos. Son densos. Inclusive sus silencios son densos. Sí, y aparte también la obra poética de Rosamel tiene como una movilidad difícil, porque es un poeta mayor en el cual no solo hay una imagen por verso, sino que hay varias imágenes en un solo verso. Que en ese sentido sí se acerca a los grandes poetas, que ahora tenemos acá un libro de René Char, hay un poco de esa potencia, ¿no? de las imágenes que inundan un poco el texto, ¿no? O sea, como esa efervescencia de imagen-sensación, ¿no? Y no imagen visual. Sí. Los que ya habrán escuchado este podcast ya saben que, por lo menos yo y Lorenzo un poco contagiado, la prevalecencia de la imagen me incomoda un poco, pero bueno, hay que escribir sin imágenes, y ahí bueno está la pregunta, se las dejo a ustedes. En ese encadenamiento de imágenes, ahí está su semilla surrealista, pero supo usarla bien. En cuestiones generales, lo que más me sorprende de él por la época, ya sabemos su desprendimiento de las vanguardias, su utilización, nada más, que haya sido un solitario en cuanto a significación y en cuanto a vida, la presencia entre personas, lo justo y necesario. Y me gusta que lo eterno está ahí en su poesía, como en toda poesía que se siente, claro. Seguramente la vivencia la ha dejado de cantar, que eso es lo que no se deja ahora digamos, entre lo que circula. Siempre, poetas hay siempre, si no, esta realidad no se podría llevar a cabo, en lo malo y en lo bueno. Lo que me gusta es que lo eterno está ahí, pero él lo va caminando, se detiene y sigue. Lo enuncia como un predicado, usa la palabra para eso, pero no lo llora como los románticos. Lo llora en la medida de que tu cuerpo necesita para seguirlo. No quiere encontrar la belleza, quiere algo real, y eso es lo que encontramos, algo real, algo cuajado, algo con raíces. Totalmente de acuerdo. Para seguir apoyando esto dicho, voy a leer un poema, tal vez el único breve, medianamente breve, de su enorme libro La visión comunicable, editado por la Universidad Diego Portales. Recomendadísima lectura. Es muy difícil de encontrar, en internet no está. En internet no está, así que tienen que ir a Chile. y robárselo a alguien. Porque creo que está agotado también. Este texto se llama Las heridas pasan por el fuego, y empieza con una pregunta que es justo un poco lo que estamos mencionando, así que va muy bien. ¿Surge una imagen real de cada cosa? Estoy seguro de la dificultad para identificarla, del riesgo que invita con el celo propio de las horas dentro del reloj. Pero yo estuve con Daniel en la jaula de los leones. Es posible, alguna vez se aprende a pasar por el mar con los ojos cerrados. Una boca voraz apenas se alimenta, y la noche es lo que se ve en el fondo de la garganta. El sonido del órgano es el fruto en el árbol, y nuestra llama el llanto del Dios abandonado en un cielo en soledad por su propio gusto. Y ha venido la hora de las dificultades, ha venido la dificultad. El eco del Dios dice entre sueños, el paraíso está cerrado, y uno es, al fin, el fin. Naturalmente nadie tiene la obligación de saberlo, y esa hora caía sin alas del reloj. La noche es lo que se ve en el fondo de la garganta, por Dios. Sí, increíble. Al fin, uno es el fin. Y
la oscuridad solo está dentro de una boca que nos devora con capricho. Sí, al fondo de la garganta. La noche, como lo vemos, la noche está dentro y esa salida sería fatal y poco provechosa. Bueno, hay un... Creo que el tiempo está muy presente en su obra, y el tiempo como una figura de lo que nos disecciona, ¿no? Y nos individualiza. Y ahí hay una búsqueda de él. Me parece que él dejaba pausar las cosas para en su provecho materialmente hacerse semilla. Rescaté este poema de su último poemario. Adiós, Enigma Tornasol. Bueno, este poemario volvió a la forma un poco más corta, la forma más incandescente para mí, que está en la visión comunicable. Lo que ya más se consigue es lo primero, los primeros poemarios de él y los últimos en internet. Son los que más aproveché. Solamente algunos hijos de mil tienen el físico, que acá lo estoy viendo. Como yo. Y es probable que le dé unos tragos de más a alguien. De paso, estos libros que está diciendo Nico, que se pueden conseguir en internet, se consigue a través de una página clave que nos ha ayudado a conocer poetas chilenos de una forma increíble, porque son las primeras ediciones digitalizadas, que se llama Memoria Chilena. Así que si quieren ir a estos textos, Memoria Chilena, creo que .cl, y ahí tienen todo libre para descargar. Muy bueno, muy bueno. Un acto muy patriótico. Muy gran aporte, que debería Argentina tener eso, ¿no? Sí. Capaz que está. No sé, yo no busco tanto esas cosas. Yo no lo he visto tan ordenado, al menos como esta página. Esta página está muy increíble, porque si vos pones Rosamel, tiene una página introductoria con una biografía, y después tiene textos, audios si hay, imágenes, todo lo que sea, digamos, de su obra. Claro, sí, también hay unos ensayos. Hay ensayos, hay artículos en el diario, no solo escritos por él, sino de otras personas, sobre algún libro de él. Entonces, la verdad que es un documento valiosísimo. Sí, sí. Y me sorprendió, Chile tiene una gran faceta teórica, pero los ensayos que leí ahí son provechosos, sí, pero me parecieron un poco manieristas con la crítica de ese tiempo. Igual están buenos. Bien, bueno, como decía, el tiempo, factor importante. Por ejemplo, rescaté de este poema que se llama Más que la muerte, el tiempo. Me gustó, tal vez es una tara que tengo yo con el tiempo, ¿no? En esta sección lo conecto con este tema, con este poema o tema que tiraste vos. Hay una parte que dice: el tiempo tiene olor a aceite. La máquina ya no es fruto incomible. Ven la máquina, ya ven la gramática, etc. Y esta noche se puede dormir bajo un árbol lunar. Tú dices que el horror no existe, lo creamos. Yo digo que este cuerpo me lleva por donde yo no quiero, y que el fuego de cada una de tus miradas, ahí la romanticona, se queman los pájaros. Alguien habla por nosotros, esa boca que se ve al fondo, en este camino sin sol y sin salida, pegados a insectos luminosos, con alas llenas de palabras. Sí, hay una fuerza muy autoconsciente. Esta es del libro del póstumo del Tornasol, ese poema, ¿te acordás? Sí, pero no es póstumo. No es póstumo. Creo que era bastante mayor, sus últimos años de vida. Bueno, el de Enigma Tornasol para mí es como las distancias hacia las cosas, la renuncia a la palabra. Yo creo que el tornasol, si ves un cadáver vas a ver algún tornasol. Si ves alguna mosca, esas grandotas. Sí, es un fenómeno. Bueno, les quiero mencionar un libro muy importante que fue también creo que es el último, sí, ahora lo estoy chequeando, es el último que publicó en vida en el 62,
que se llama El sol es un pájaro cautivo en el reloj. Ya el título del libro es un verso de él. Nice shit. Que tiene una cosa muy interesante, este libro en particular, que son como fragmentos, medio como de prosa poética, pero en el cual le da exactamente lo mismo escribirlo en su puño y letra o directamente citar. Entonces son fragmentos que de repente... Collage postmoderno. Claro, por ejemplo, acá estoy leyendo un fragmento que dice: el miedo cambia la forma de las flores, Vicente Huidobro Altazor. O sea, directamente no solo cita al autor, sino también el libro al cual pertenece. Y me interesa mucho porque él abre este libro con una cita de René Char, que estábamos un poco rodeando, que dice algo que nos va a dar un poco de tela. Un poeta debe dejar huellas, no pruebas. Solo las huellas hacen soñar. Bueno, Humberto Díaz Casanueva, su amigo, su crítico, su lector primero, él menciona que en sus estudios, en sus prólogos, que él fue un poeta que transitaba ese espacio ambiguo entre la vigilia y el sueño, como que estaba siempre en ese sector. Entonces que él mismo empiece con esta cita de René Char: un poeta debe dejar huellas, no pruebas, solo las huellas hacen soñar, da un poco esa certificación en el cual el fenómeno del sueño, ¿no? Es una especie de fenómeno próximo al fenómeno poético, al menos en este tono de la poesía que representa un poco Rosamel del Valle. También otro de los autores más importantes que para mí es notorio como una especie de continuidad transformada, no sé si estarás de acuerdo, es con la obra de Poe. Y yo voy a decir por qué, antes de que Nico se exaspere. Con Poe todo puede estar relacionado. Sí, la verdad que sí, eso es un punto como para tirarme en contra de lo que acabo de decir, pero voy a ir un poco más puntual con el fenómeno de la mujer en la obra, porque lo que marca gran parte de la obra de Poe, no solo, digamos, como que hay muchos tópicos, ¿no? Que bueno, no hace falta hablar demasiado de Poe, que la mayoría ya debemos conocer, pero el fenómeno de la mujer como experiencia desarmadora, ¿no? Experiencia que cuestiona y amplifica la existencia, está muy presente, sobre todo en los textos, si se quiere, un poco más prosaicos, como Las llaves invisibles o Elina, aroma terrestre. Mucho. Está muy presente ese fenómeno de la mujer como fenómeno. Es notable cómo el tratamiento en la poesía y en la prosa es diferente. Total. Es diferente. Sí, ¿sabes qué? Creo que lo hablamos cuando nosotros lo empezamos a leer para este programa, que nos ha tomado varios meses. Nos llamó mucho la atención en su momento cómo escribe también cuentos. O sea, no es un autor menor. Para mí es novelas. Sí, bueno, pero los cuentos también. Los cuentos también son medio novel. Claro, sí, son híbridos, sí. Sí, son híbridos todo, pero en esta diferencia entre sus libros de poesía formalmente y estos híbridos, novela, relatos, no hay mucha diferencia, y sobre todo no hay bajas, no hay subidas y bajas, no hay libro gris de la obra de Rosamel. De todo lo que hemos leído, todo es potentísimo, tiene ciertas características que a uno lo pueden atrapar más, pero en mi caso al menos, como que, no sé si te pasó, Nico, pero yo siento que leer la obra de Rosamel, más cuando empezás a leer varios libros, es un universo, es como un fenómeno que orbita a través de algo que él construye y teje, y que la verdad que podemos tomar cualquier punto de vista. Es como un círculo, ¿no? Como ¿cómo se dice? No, un círculo. Una esfera. Exactamente, una esfera en el cual cualquier punto que tomemos va a ser igual al otro, al contrario, a lo que sea. Se va a ver lo mismo, por así decirlo. No tiene contracaras. Sí. Sí, tal vez por su estilo de vida, que eso se nota en un escritor. Se ve que hay una espera ahí que espera que condense todo lo vivido. Y lo que me gusta es que no solamente se vive lo que se escribe, sino que se ha escrito eso porque se ha vivido. Eso es hermoso
para mí hace que no haya tantos libros, porque hay demasiados libros para mí, pero si vos lees, tenés que detenerte porque si no, te estás perdiendo algo. Y lo entendés, no es tan fácil de entender, pero creo que tiende a la detención y eso está muy bueno. Con respecto a Poe, y bueno, sí, la mujer... Sí, está más cósmico a la mujer en este sentido. Bueno, pero Poe, es que Poe hizo las vampiresas, hizo un montón de cosas. A mí, como le digo, hay una continuidad entre, o un ir y venir entre la escritura y la vida, y la mujer yo la veo más en él como una materialidad y la usa de figura para con la vida. Bueno, ahora me meto, y ahora no vamos a hacer concesiones con Chile porque sí es el país de los poetas, aunque bueno, es un eslogan, porque nosotros hablamos con chilenos, nos cae muy bien, por cierto, y la poesía para los poetas muchas veces, porque la gente, voy a decir, el país de los poetas. Sí. No sé, eso de hecho nos decía en el último programa Gerardo, chileno, lector, y que también le pregunté por Rosamel, Enrique Lini. Bueno, son autores que existen, que están presentes de a oídas, pero también es como están tan cerca, los ignoran. Es como el fenómeno Borges acá en Argentina. Voy a tirar un chiste boludo, pero te preguntan, ¿te vas de vacaciones? ¿Qué preferís? ¿La montaña o la playa? Tienen las dos cosas. Entonces eso me parece que no es joda. Materialmente debe ser un impacto, ¿entendés? Una traslación dura y da a lo maravilloso de la poesía. Con respecto a esto que hablábamos del tiempo, de dejarlo pasar y de capturarlo y de darle forma y ver cómo el tiempo le da forma a su cuerpo, etcétera. Y creo que, bueno, sobre todo en el último poemario de él está el tema de la vejez, tema que a mí me interesa particularmente, no porque sea viejo, pero no se lo toca mucho y se ve esa sensibilidad. La vejez, la muerte y el origen están ahí. Y en este sentido hay que hacer un reclamo a los lectores chilenos, porque a mí los poemas son lo mejor, pero el libro que más me tocó a mí es Eva y la fuga, un libro que se editó póstumamente. Yo no soy muy bibliográfico, pero como 30 años después, si no son 30 son 25 y si no son 30 son 35. Entonces, jodido ese tema. Se llama Eva y la fuga. Eva, el origen, y la fuga, incaptable. Sí, incapturable. Está bueno eso que decís, porque obviamente que estamos eternamente agradecidos a la Pollera Editorial, porque ellos, bueno, se toman el trabajo de haber recuperado, pero es cierto que sin estas ediciones sus libros no existían más que en primeras ediciones de hace 30 años, 40 años, 50, 60 años incluso. Así que sí, es notorio. Para que vean, esto va a ser un poco show, pero voy a leer un poco para que tanteen la prosa cuando la concentra bien Rosamel del Valle en Eva y la fuga. Podría citar partes menos trágicas, pero bueno, en este libro mucha gente lo compara con muchos críticos, con Nadia de André Breton. A mí ese libro me encanta, sobre todo el programa que tiene. Pero bueno, el surrealismo en cuanto a prosa a veces se arruina solo y a veces es su intención arruinarse solo. Voy a hacer una pequeña comparación. Eva con Nadia tiene poco que ver, pero se juntan en un espacio nada más. Es que todo el mundo lee Nadia con Breton, era un amor, una cosa loca linda, una estupidez lo que estoy diciendo, pero al final a Nadia André Breton le suelta la mano, porque esa captación del instante a veces causa estragos. Bueno, acá al final tiene ese parecido nada más, pero en cuanto a prosa y otras cosas, me parece inclusive superior este texto de Rosamel. Está hablando de Eva.
una mujer incaptable, bueno, y trabaja muy bien la duermevela. No se sabe si hay sueño o realidad en esto. Y aparece mucho mejor tratada que Nadia. Luego, y porque se le escaparon 2 o 3 frases, comprendo que su madre se ha suicidado hace algunos años. Ignoro si me lo da a entender casualmente, pero noto, eso sí, que ella no concede importancia alguna a la preocupación de los demás por lo que pudiera llamarse el secreto o los secretos de su existencia. Lo entiende de manera precisa. De todos modos, no puedo evitar que mi pensamiento se obstine en merodear alrededor de un hecho que viene a ser como la conciencia clara de Eva. Aunque el reflejo de ese fin de destino sea su despertar cotidiano, aunque no sea hacia ese lado el primer movimiento de su corazón cada día, ocupa por lo menos un sitio sin ser preferente, absorbe en ella la lucidez, toda realidad común. Aunque estoy cierto de que no puedo afirmar con exactitud si el tiempo que vamos uno cerca del otro tras un poco de existencia, ella haya estado siempre fuera de toda lucidez. Puedo darme cuenta, ya sea por cierto horror suyo a los prejuicios o a los símbolos vagos, justicia, amor, felicidad, por ejemplo, que casi no desea tampoco salir de lo que ella misma llama su zona que va y que viene de la desesperación. Y no siendo todo esto algo exclusivo de su voluntad, no siendo sino una cosa que está casi siempre por suceder, pero al fin sucede. Eva no se inquieta por entrar o salir de allí, sino que vive la mayor parte del tiempo en una tensión convulsa, que es, creo, como si alguien, señalando un punto fijo que no se ve, dijese de pronto, lo infinito. Increíble fragmento. Avasallante. Avasallante. Así como lo escucharon es cada página. La verdad que no tiene desperdicio, no tiene punto de calma. Yo voy a citar un fragmento que me interesa mucho de El sol es un pájaro cautivo en el reloj. El hombre tiene que reunir su soledad como el astrónomo reúne cada noche sus estrellas. El ejercicio consiste para uno en el recuento de los actos y pensamientos para extraer imágenes invisibles de las visibles y formar así el movimiento desde el cual surgirán sus actos y pensamientos futuros y los medios secretos para expresarlos. Para el otro, en adiestrarse en el recuento de sus constelaciones, profundamente solo y preocupado del ruido que puedan hacer de pronto en su cielo una estrella o un cometa. Por supuesto, nada impide que otros hombres y otros astrónomos se permitan quebrantar su voluntad y, llevados por el miedo, acepten el convite de los que rehuyen cielo y soledad porque les sobra jolgorio y resonancia para hartarse a sí mismos. Mas ninguna mayor hartura para el hombre que la de saber regocijarse con sus propios secretos. Acá hay una palabra, bueno, que la habrán notado, clave, que es como una especie de falso díptico entre soledad y secreto, pero como un fenómeno envolvente. Me parece interesante como esa invitación a la apertura y magnificación del gesto naciente de lo que es el espacio construido y resguardado del acto de soledad como proceso germinal para los fenómenos más amplios. Ninguna mayor hartura para el hombre que la de saber regocijarse con sus propios secretos. Yo creo que también vuelve a insistir un poco en esta cuestión biográfica, ¿no? Del hombre que se regocija con sus propios secretos, como que vuelve a apoyar esta relación biografía-obra en el cual Rosamel sabía guardarse y resguardarse de la olla literaria, ¿no? Del caldo literario. Claro, eso es impresionante. Está bien, quiere buscar un fin estético, seguro, pero eso queda no al margen, pero sí en tercer, cuarto plano. Se nota que
es un refugio que les sirve, un refugio voluntario, no porque, y sin embargo ponen en telejuicio la voluntad, ya lo vimos en este texto, pero va ahí porque sabe que es provechoso, a lo Whitman, ¿entendés? O sea, el poeta es toda persona es poeta, y la calidad va a depender del contexto y otro montón de cosas, pero es casi un espejo necesario, una intensidad que no se la puede arrebatar. Es la intimidad, básicamente. La intimidad es a veces el hecho poético. Esto dice Humberto Díaz Casanueva, el poeta amigo, en el prólogo del libro Elina Aroma Terrestre, hablando de Rosamel. Poeta a quien nadie le niega su inmenso talento y la originalidad de su obra, está situado siempre en los extramuros, emparedado e intocable, como si su supuesto hermetismo fuera mayor que la intensidad de sus méritos. Bueno, este supuesto hermetismo fue reconocido en su tiempo también, ¿no? Como que es un gesto marcado, ¿no? Un gesto tatuado en la biografía de él. Claro, pero en cuanto a la vivencia, de haber sido el chabón que aparece, te convida un cigarrillo y habla y se va y te recuerdo. Pero su poesía es hasta intimista, o sea, se desnuda un poco, o sea, el hermetismo, el orfismo, eso yo no lo comprendo. Sí, claro, implica otro tipo de sociabilidad del escritor, el orfismo, que no lo vemos un poco nosotros. Bueno, escuché un podcast de unos chilenos, vamos a nombrarlos, buena actitud de los chicos, se llama El Volantín de Cuero, creo, y lo saludamos desde acá. Sí, seguramente un trago alguna vez nos vamos compartiríamos, sí. Y bueno, no profundizan mucho en eso, pero hablan de ahí como de que era orfista y que tenía algunas relaciones con las vanguardias. Bueno, sí, especialmente con el dadaísmo nombran. Yo no lo veo, pero en la intensidad sí, obviamente. O sea, sí, dadaísmo puede ser todo ya, o sea. Sí, todo que juegue con el lenguaje y que meta el azar, sobre todo. Claro. El azar. John Cage también es dadaísta, sí, es por eso. Sí. Sí, lo fue en su momento. Toda la movida neoyorquina. Tal vez ese sobresalto que tal vez la crítica lo nombró así. Esto me sorprendió mucho. Estos chicos parece que estudian letras. Y un rasgo importantísimo. En la crítica, en los estudios literarios chilenos, se acepta de que no hubo romanticismo en Chile. Es impresionante. En Argentina dicen que hubo poco, pero bueno, es ese salto, pasar del clasicismo a la vanguardia, y es un poco inentendible. Es extraño, sí. Aparte, con Nico tenemos desde el primer programa esta teoría, más de Nico y de mía en tanto aceptación y acordismo, al estar de acuerdo con de que prácticamente toda literatura que se valga tiene una relación con el romanticismo. Una relación al menos, ¿sí? Hay como una especie de cercanía que uno puede ver desde qué punto. Pero entonces sí, es extraño. A mí me cuesta inclusive pensar la literatura sin un componente romántico. Sí. Fue el gran aporte, digamos. Sí, y están de acuerdo todos los profesores de literatura de la facultad de acá, están de acuerdo con... Ahí pero, bien, me siento aceptado. Pero muy formalmente, o sea, es como si vos narrás eventos y cosas frías. Pero no sé, Beckett no es romántico para mí. Beckett es profesor de física para mí, que escribe. Sí, pero bueno, sí. Podemos buscar puntos que se alejen más del romanticismo, pero siempre para mí hay una relación. Quería mencionar, pues ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente, un gran libro que está en memoria chilena, que se la súper recomiendo, que es el Requiem, que escribió Humberto Díaz Casanueva, obviamente pensando y escrito dedicado al fallecimiento, en honor a Rosamel del Valle. La verdad que es un libro de poesía muy fuerte, mucha potencia, muy a la altura de sus versos, de los versos de Rosamel.
Y nada, lo súper recomiendo. Bueno, otro poeta que acá no circula, o sea, ni de nombre, nada. Nada de nada. De hecho, yo quise conseguir algún libro físico y me fue imposible. Solamente pude llegar a través de esta página chilena. Voy a leer un fragmento. Si tú mueres, muero, y en ti me extravío como el buque en la tempestad. Y el que tira tus cenizas contra la peña, a mí mismo me está estrellando. Pero si mueres, quedas también viviendo a través de mí, como el fruto que 1 y 1000 veces sube al monte, y no teme la escarcha, y desapareces consumida, y tornas a aparecer rescatada, y en tus vaivenes de súbito veo que pasas por los ojos de mi hija, como una cinta fulgurante, y le templas sus facciones, y le soplas el naciente espejo. Oh doncella que desciendes montada en un águila, con una granada en la mano, y que eternamente madura, y con hilos de oro que enredas para la fiesta. La vida y la muerte osas mezclar, y tan extraña afinidad alabo entre visiones. Oh madre mía, te yergues tan segura en el caos terrible, y anhelas sosegarme. Qué bien. Una canción de cuna. Una canción. Esto en todas las primarias de los colegios públicos. Lectura obligatoria. Bueno, sí, nos faltó hablar muchas cosas, la verdad. Sí, que un buen ejercicio siempre de pensamiento y para vos es compararlo con algún otro poeta, ¿entendés? Sí. Eso es lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Con quién lo comparamos? Me fue muy extremadamente difícil. Se nos apareció Olga Orozco. Bueno, sí, pero Olga Orozco tiene otras connotaciones en cuanto a la forma del metro, puede ser. Sí. Algo de surrealismo, pero tiene otra simbología más. Sí, mucho más animal, viste que Olga Orozco trabajaba esta cuestión zoológica como representación, y que Rosamel al menos no lo noto tan presente. Sí, un poco talismanes había puesto ahí, o bueno, obviamente la deformación causada por la intensidad. Lo único que para mí, en algunos textos nada más, por la fuerza, por esa contención, obviamente otro estilo de vida y qué sé yo, me apareció René Char por esa potencia y bueno, algo al ser tan intimista, algo de aleccionador tiene, y que se conecta con la parte aforística de René Char, pero más por cómo encara los símbolos, obviamente salvando que el europeo y este hombre era un andino. Claro, pero hay una influencia notoria, porque inclusive porque también sabemos que lo ha leído, que lo incluye en sus libros y en sus lecturas, así que sí es una buena comparación. Yo no sabía que lo había leído. Sí. También sabes a qué autor leyó, que me pongo en cuestión, no sé si se nota tanto. Yo creo que hay algo, que él fue un lector de Hermann Broch, así que hay como un costado para mí de cierta oscuridad. Yo sobre todo con el Hermann Broch de La muerte de Virgilio. El otro Hermann Broch es mucho más distante, por lo menos a la obra de Rosamel. Más aleatorio porque es más poeta. Hermann Broch está más decantado, tiene más. Bueno, Hermann Broch es un fuertísimo. Sí. Hace bailar las sombras. Y este hombre les encara, les habla. Sí, qué bueno tu estremecimiento ante el nombre de Hermann Broch. Un autor que algún día tal vez nos animaremos, porque si no hemos animado a Robert Maas y a tantos grandes, capaz que pronto. Qué inconsciencia encarar a músico. Qué tipo. Sí. Bueno, cerramos con eso. Los invitamos a que lean cualquier libro de él. La verdad que van a algún libro, a algunos poemas, y si no les interesa, bueno, ya saben que pueden retirarse. Pero la verdad que cualquier texto de él, tal vez el único que sería como no tan recomendable para empezar sería este de los diarios en Nueva York, porque bueno, nada, es más para la gente enferma que ya quiere más. Gracias.
Pero bueno, todo lo demás, sus grandes textos que editó La Pollera, la verdad que son maravillosos, se consiguen en Argentina y ni hablar en Chile también. Así que bueno, eso es todo por hoy, por esta noche. No es todo, nada de todo. No es nada. ¿Qué reflexión nos merecen? Para mí, tiene que ir a leer Eva y la fuga. Para mí. Los poemas, pero es una poesía densa. Así que Sí, la más difícil. La visión comunicable, pero bueno, se lo van a tener que batirse a duelo con alguien, tal vez, para tenerlo, o no sé. Sí, conmigo, probablemente. Sí, bueno. No, yo recomiendo mucho Las llaves invisibles. Pero bueno, sí, también no encuentro ningún libro débil también coincido con La visión comunicable, es el texto más demandante. Tal vez, eso lo pensamos con Nico, la obra mayor, como decir, como su gran epopeya poética, así como sus versos son ya mucho más largos, sus poemas son enormes, el libro es largo, tiene como 200 páginas, o sea, es, bueno, una bestialidad. Sí, su modo vital está más en el transcurrir, en cambio en los poemas más cortos los puedes captar más fácilmente. Reflexión final es básicamente ¿por qué no lo conocemos? No porque nosotros no queramos hacerlo erudito ni nada de eso, sino porque hay una dificultad editorial, contextual, que básicamente lo tienen países con países, y da para decir todos los problemas que tenemos los humanos es porque nos superan los contextos y las jergas. Esto es un problema de jergas. Así que creo yo, no sé. Sí. Pero bueno, tal vez estamos haciendo un micro aporte. Si a alguien que nos escuchó despertamos aunque sea curiosidad, nosotros ya nos damos por hecho y por muy satisfechos. Así que bueno, gracias Nico, un placer, y gracias a todos ustedes por escucharnos, y será hasta la próxima. Gracias. Un beso.